¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Primero que nada, quisiera pedirles una pequeña disculpa, ya que realmente esta serie estaba destinada a lanzarse el año pasado, dado que este se celebró el 40 aniversario de nuestra amada franquicia de Burras de Colores, pero no fue hasta ahora que realmente conté con el tiempo y la disposición de material para llevar a cabo la cronología completa y más actualizadamente posible de esta saga, al menos en lo que respecta a la G4 y la G5, la cual vamos a dividir en 8 distintas eras a las que cada una les dedicaremos su respectivo video, iniciando obviamente por la más antigua de todas, la era preecuestrense, en donde repasaremos cómo era la vida de los ponis antes de los alicornios y la fundación de Equestria, así como el que los llevó a fundar esta nación que hasta hoy en día persiste y qué dificultades tuvieron. Pero antes quisiera informar que esta cronología está conformada por muchas historias de diversos medios, como series, películas, cómics e incluso novelas, las cuales obviamente no son canon e incluso poseen ciertas contradicciones entre sí, pero aún así sirven de mucho apoyo para complementar esta cronología, y asimismo voy a estar dando alguna que otra especulación precavida en algunas partes de las que no conozcamos mucho, esto con la intención de darles la historia de la forma más completa posible. Así que para que tengan en cuenta de distintas formas cada parte de la información que les voy a contar, en la esquina superior de este video aparecerá un semáforo de información que irá cambiando en base al tipo de información que les cuente al momento, siendo el verde información completamente canónica, el amarillo información proveniente de un medio oficial, el naranja será información proveniente de un medio oficial que contenga contradicciones generales con el canon, pero aún así pueda ser tomada en cuenta, y el rojo para información que sea enteramente especulada. Así podrán considerar o descartar cualquier cosa que consideren apropiada o innecesaria. Por lo que sin más, comencemos. A ciencia cierta no sabemos realmente cómo se originan las civilizaciones o la vida del planeta Ecus. De hecho, creo que ni siquiera sabemos su verdadero nombre, pues ese es el nombre que nosotros le pusimos. Pero tal parece que no fue de forma muy diferente al nuestro, pues sabemos que hubo una era prehistórica, donde al igual que en nuestro mundo hubo decenas de especies que actualmente están extintas, como los dinosaurios, que por lo que llegamos a ver aquí eran conocidos como Ponysaurus, puesto que estos puede que hayan tenido Curimars. Asimismo, varias especies que nosotros comúnmente conoceríamos como animales evolucionarían a especies inteligentes, capaces de formar sus propias culturas y civilizaciones, tales como los Yaks, que manejaban un régimen monárquico que, dada su naturaleza desconfiada y agresiva, entraron rápidamente en conflicto con los dragones, otra especie conocida por su mal genio y naturaleza antiempática. Los dragones, pese a que podríamos decir que la gran mayoría de ellos no se rigen bajo algún gobierno o líder, otros estaban bajo las órdenes del llamado Señor Dragón, quien podríamos decir que era electo en base a la meritocracia, puesto que el cargo era dado a quien lograse poseer la piedra de sangre. No sabemos cómo o por qué esta gema en particular es la que dicta el estatus de poder entre los dragones, pero muy seguramente va de la mano con la naturaleza codiciosa de estos, así como un trasfondo que explique la aparente magia que ésta posee. Pero eso lo desconocemos. Aunque no podría asegurar que esto ocurrió por este periodo, sabemos que en algún punto el conflicto de los Yaks y los dragones se resolvió, cuando el señor dragón Siltilla y el príncipe Ulises llegaron a un acuerdo para que los Yaks se quedasen con la tierra donde estaban, principalmente porque su conflicto ya las había dejado bastante destruidas. A cambio, el príncipe Ulises ayudaría al Cintilla a encontrar otras tierras donde asentarse, formando así lo que probablemente conozcamos en la actualidad como la Isla de Escamas. Además, la nombraría a ella como Yak Honorario,
jurando además que ninguna otra criatura en la historia llevaría ese título. Aunque esto tampoco está confirmado, posiblemente la generosidad de Scintilla no haya sido equitativa para ella, puesto que en una ocasión futura invitaría a una dragona desahuciada a pasar la tempestad en su cálida cueva, para compartir su fuego y sus gemas con esta, como un mero acto altruista. Sin embargo, la dragona, en lugar de agradecerle el acto de generosidad, terminó robándole el centro de Heliotropo, y con él su poder y autoridad, dejando a Scintilla desahuciada de la misma forma en que ella lo estaba. Un destino trágico para la que bien pudo haber sido la única Dragon Lord bondadosa en mucho tiempo. En otra región muy apartada se encontraba un reino conocido como Anugipto, la cual estaba bajo el régimen esclavista de Anubis, un gobernante tiránico que estableció una especie de orden y perfección hacia lo que vendrían a ser criaturas equinas, caninas y felinas. Dicho orden, si bien parecía ser efectivo y próspero, lo cierto es que no era agradable para algunos, como los felinos, pero sobre todo para lo que aparentemente era un amigo personal de Anubis, un ser mágico conocido como Discord, quien era una criatura de caos que al ver lo extremadamente ordenado que se había vuelto Anubis, decidió unirse a la rebelión de los gatos comandada por Baz, aunque cabe aclarar que Discord se unió a esa rebelión más por aburrimiento que por un deseo de ayudar. Y si bien pareciese haberse divertido bastante con Baz, más temprano que tarde terminó por optar a irse a otro reino. Eso no impidió que la rebelión siguiera, puesto que Baz y sus tropas felinas seguían oponiéndose al régimen de Anubis, siendo que en una ocasión Baz se volvería a encontrar con Discord, quien estaba nuevamente discutiendo con Anubis. Pero ese no era el Discord que ella conocía, pues sin saberlo, este venía de otro tiempo, en compañía de 3 niñas y una yegua que pareciera tener una relación particular con el ser de caos, algo que por cierto levantó algunos celos. Antes de despedirse de Discord nuevamente, una de las niñas que lo acompañaban le sugirió que la forma en la que podrían derrotar a Anubis sería con amistad, un consejo que Baz tomaría en cuenta. No sabemos cómo exactamente se desenlazó esto, pero se sabe que cerca de eso los felinos formarían su propio reino, Abisinia, mientras que los caninos crearían uno nuevo, Caninia, y la cultura de Anugipto sería llevada por los ponis que la residían a otro lugar. Y esa es la especie más importante aquí, los ponis. No hay mucho que podamos decir de la vida y las civilizaciones que tenían los ponis en esta era, pero sabemos que enfrentaron adversidades muy similares a las que encontramos en nuestra propia historia. Por ejemplo, una vez se enfrentaron a una plaga de viruela, pero una viruela de Curimars, la cual aparentemente nunca se encontró cura, pues parece que esta desapareció tan rápido como llegó. Aunque es posible que alguien descubriese la cura en Flores de la Verdad y no lo haya registrado. También podemos intuir que ha habido más de un reino de ponis, pues en una ocasión un príncipe intentó seducir a prácticamente una diosa, o como se le conocen aquí, una alicornio. Ambos partes de un linaje real donde se debían desempeñar ciertas responsabilidades. El príncipe de un reino que no conocemos, pero la princesa vendría de Skyros, una tierra que solo podría ser descrita como celestial, pues de ella venían todos los alicornios. El príncipe, ingenuo, le dio un veneno de amor a la princesa, y aunque pareciese ser efectivo, lo cierto es que causó un apego tan grande que era imposible para ambos realizar sus deberes reales, cosa que llevó al colapso del reino Pony.
ese no sería el único contacto de un alicornio con los ponis mortales, ya que también por esos tiempos se fundó la ciudad de los Pegasos, Cloudsdale, que contó con el apoyo de otra alicornio, o quizás la misma previamente mencionada, que le dio a los fundadores una gema mágica conocida como el Granate de la Fortuna, con el cual puedan obtener buena suerte que en el futuro próximo necesitarán. Tras su fundación, parece ser que Cloudsdale se formalizó como un gobierno militar, pues la formación de soldados era bastante común, y de hecho el puesto de mayor autoridad en su cultura era el de comandante, puesto que hasta donde tenemos registro le pertenecía a Hurricane, Pegaso conocido por su mal carácter. Sin embargo, lo cierto es que, si bien Cloudsdale podría ser descrita en aquel entonces como una tribu independiente, la verdad es que requería de otras dos tribus vecinas para subsistir: los terrestres y los unicornios. En este sistema, los terrestres eran los agrícolas que provenían de comida a los otros dos reinos. Los Pegasos eran quienes controlaban el clima para asegurar que dichos cultivos crezcan, y los unicornios traían el sol y la luna. Y pese a lo aparentemente efectiva y simbiótica que era esta relación, lo cierto es que estos reinos no parecían llevarse bien, y de hecho, los conflictos entre estos, ya sea en mayor o menor medida, eran bastante comunes, hasta que todo escaló a un estado crítico. Para tratar de resolver esto, las tres razas se dispusieron a hacer una reunión donde el comandante Hurricane se reunió con los otros dos representantes de las tribus. De parte de los unicornios estaba la hija de Bullion, el rey unicornio, la princesa Platinum, arrogante, exigente y claramente con un cierto desprecio por la clase baja. Del lado de los terrestres estaba el canciller Puddinghead, excéntrico, fuera de sus casillas y bastante raro en acciones, pues incluso se sabe que intentó aprobar una ley que dictaba que los terrestres tomarían jugo de zanahoria en cada comida. Pero su locura excéntrica no parecía ser un impedimento para su capacidad de liderazgo. Por desgracia, los tres líderes en ese entonces tenían un alto ego y una necesidad persistente de culpar al otro de la mala situación, pues los Pegasos recibían acusaciones de no saber controlar el clima o de ser ellos quienes dejaban que se pusiera así, los unicornios de manipular el clima con su magia, y los terrestres de no entregar las cantidades suficientes de comida y acaparar la gran mayoría de esta. Al no llegar a ningún acuerdo o posible solución, cada uno de los líderes optó por hacer lo que a ojos de sus asistentes era una locura: buscar nuevas tierras más cálidas y fértiles para comenzar de nuevo. Hurricane fue con uno de sus soldados, Pansy, a quien no poseía muchas aptitudes físicas o psicológicas para estar en esta misión, pero muy seguramente era el único dispuesto a tolerar la actitud autoritaria de Hurricane, o más concretamente, el único de los voluntarios que no rechazó el cargo. Puddinghead partió en compañía de su secretaria Smart Code, alguien considerablemente más cuerda, aterrizada y aparentemente inteligente que Puddinghead, cosa que ayudaba a equilibrar su constante locura. Mientras que Platinum fue acompañada por Clover el Hábil, un unicornio de alta influencia dentro del círculo real de los unicornios, pues era el aprendiz de Starsweet el Barbado, un ya consagrado hechicero, el prestidigitador más importante de esa era y creador del hechizo anamórfico. Además, Clover ya poseía sus propios méritos, pues había superado 6 pruebas que demostraban su habilidad. Una de ellas fue vencer una malvada hechicera que poseía la piedra de la memoria, a quien venció dejando rastros para recordar su objetivo y logrando deshacerse de esa maligna reliquia.
por lo que fungir como el actual consejero y acompañante de la princesa suena como un honor que honre sus méritos. Por desgracia para él, a Platinum poco le importaban esos méritos y lo trataba más como un sirviente que alguien a quien tomar en cuenta a la hora de opinar. Para sorpresa y desgracia de estos tres arrogantes líderes, resultó que el lugar que habían encontrado estos realmente era el mismo lugar, lo que de nueva cuenta trajo consigo esas discusiones y el clima hostil, obligando a los 6 presentes a refugiarse en una cueva, donde ni siquiera ahí estaban a salvo de esas gélidas criaturas. Los Wíndigos, seres espirituales que se alimentaban de las discusiones y el odio de los presentes, de ahí que la tempestad los haya seguido hasta ahí. Mientras los líderes fueron congelados por su beligerancia, los asistentes estaban más preocupados por sobrevivir que por luchar. Realmente no se odiaban, de hecho odiaban más a sus líderes que sus aparentes enemigos, pues de esos líderes solo recibían malos tratos, actos de desprecio y desconsideración. Parecían llevarse mejor entre ellos, y aunque no se conocían mucho, fue su acto de unión y compasión lo que finalmente ahuyentó a los Wíndigos, y con el fuego de la amistad fueron capaces de descongelar a los líderes, quienes finalmente recapacitaron e hicieron las paces. Esta nueva unión hizo que las tribus optaran por empezar de nuevo, usando esa nueva tierra que habían encontrado para fundar un nuevo reino, uno donde las 3 razas ya no solo sean aliados comerciales, sino una misma nación. Así fue como se creó Equestria. Pero había un par de detalles que los fundadores no tenían en cuenta en ese entonces. Aparentemente, estas 3 tribus no eran los únicos ponis que habían allí fuera, pues había una 4ª tribu, una también de ponis terrestres lideradas por el rey Thrace, quien también fue a Equestria esperando a ser recibido con su gente, pero no fue así. Los 3 líderes lo dejaron de lado en el clima frío. En su lugar, decidió fundar un nuevo reino en una isla inhóspita, la isla de Thrace. Sí, él no era muy bueno con los nombres. Un lugar que, a diferencia de lo que sería Equestria, Thrace se regía por la ley del más fuerte, donde la amistad y la unidad no serían bienvenidos, y los más débiles serían desechados, viviendo en el resentimiento de los ecuestrenses y esperando la oportunidad para quebrantar su nueva paz. Pero esos ecuestrenses tenían problemas mucho más inmediatos. Las primeras granjas y pastizales estaban realizándose en la aún no formalizada Equestria, pero constantemente había ataques y riesgos latentes de diversas criaturas peligrosas. La razón: un ser extremadamente poderoso, el padre de los monstruos, el autoproclamado Emperador Grogar. Un ser maligno empecinado a generar una era de oscuridad y miedo en los ponis. No sabemos cuánto tiempo duró esa era de oscuridad, ni siquiera si realmente duró lo suficiente para considerarse una era, pero sí sabemos quién se dispuso a ponerle fin. Una valiente unicornio conocida como Ghosty la Grande. La historia de fondo de esta misteriosa heroína es en gran parte desconocida, pero sabemos que fue una hábil hechicera, líder y estratega, pues logró descubrir la fuente de poder de Grogar, un cencerro capaz de almacenar, robar y otorgar la magia a otros, y era donde se encontraba la mayoría del poder de Grogar. Antes de optar por enfrentarlo directamente, ella logró robarle el cencerro y ocultarlo en la cima de una montaña, la cual cubriría con varios hechizos de protección que dificultasen su acceso, como vientos mágicos que nadie pudiese cruzar. Con esta fuente de poder arrebatada, era hora de enfrentarse al carnero. Gracias a ser una ciudad hecha de nubes, Cloudsdale fue la única arquitectura traída de forma literal a la nueva nación, formando parte de esta como la proveedora del clima.
Además, seguía manteniendo su estatus militar y muchos soldados estaban a disposición, los cuales eran conocidos como la Legión Real, quienes podrían ser buenos aliados de Ghosty para su lucha contra Grogar. Ghosty ya contaba con su propia tropa de unicornios, pero se dispuso a subir las colinas para poder llegar por cuenta propia a Cloudsdale. Por desgracia, Grogar ya los estaba esperando ahí, así que la batalla empezó en ese lugar. Ghosty y sus unicornios se enfrentaron a Grogar, quien no solo estaba acompañado de sus creaciones monstruosas, sino de sus soldados jabalí conocidos como troneques, lo que desembocó en lo que podríamos describir como una carnicería. Puede que jamás sepamos exactamente cómo fue que Ghosty venció a Grogar. Ni siquiera sabemos con exactitud si Grogar sobrevivió a esa batalla y si todavía anda por ahí, pero sabemos que muchos de sus soldados perdieron la vida y sus cuerpos fueron enterrados y perdidos en uno de los tantos bosques que actualmente forman parte de Equestria, mientras que otros huyeron y formaron sus propios poblados, donde el orden no era precisamente regente. Para las criaturas y otros males que Grogar había creado, se diseñó una prisión especial, donde solo se podía acceder con magia y una llave muy particular, el Tártaro, donde las amenazas más peligrosas y hostiles serían enjauladas y confinadas en ese lugar bajo la vigilancia de un perro de 3 cabezas conocido como Cerberus. De esta forma, Equestria finalmente se consagró como la nueva gran nación donde los ponis de todas las razas pudiesen vivir en armonía. Pero a esta le hacía falta algo, una gobernante con el poder de proteger y velar por todos los ponis por igual, que no fuese unicornio, terrestre ni Pegaso, sino todos ellos, o mejor dicho, 2 gobernantes. Pero para poder encontrar y guiar a estas gobernantes se necesitaban héroes tan grandes que se convirtieran en leyendas.